Y recuerda, colega, en esta etapa descentralizada del concurso de nombramiento docente 2024, tus capacitaciones jugarán un papel fundamental para alcanzar tu nombramiento. Por ello, tenemos para ti programas, cursos y diplomados que te ayudarán a alcanzar este objetivo y nombrarte con éxito este año. El aspecto 2, ya estamos aquí en el segundo aspecto. Bien, ahora brindaremos información del segundo aspecto, ¿no? Que corresponde al compromiso del postulante con su profesión docente. Recordemos que para valorar este primer aspecto, perdón, este aspecto, este segundo aspecto, se ha contemplado la valoración de dos criterios, ¿no? Vamos a iniciar con el primer criterio que corresponde al segundo aspecto. Este criterio es reflexión sobre la práctica pedagógica. Bien, este criterio evalúa si el postulante realiza procesos reflexivos sobre su práctica pedagógica, bien, y que le permitan identificar tanto sus fortalezas como sus oportunidades de mejora. Además, si se puede dar cuenta de cómo éstas influyen en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Ahora, igual que en los otros criterios que ya he presentado, vamos a revisar el puntaje que se le brinda al postulante una vez que el comité cuenta con la información que ya ha recogido durante la entrevista, ¿no? Entonces, como observamos, aquí sí, para este primer criterio, pues el se le brinda al postulante de 0 a 3 puntos. Bien, además también, nuevamente, observemos las descripciones. ¿Qué observamos en las descripciones? Observamos los conectores, ¿no? Tenemos el conector I por un lado, ¿no? Que me indica y me señala que el postulante debe demostrar todo lo que se exige ahí en esa descripción. Por ejemplo, aquí para el puntaje 3, ¿no? Tengo el conector I entre estas dos descripciones, quiere decir que debe cumplir ambas para tener un puntaje 3. Bien, y si yo tengo el conector O, quiere decir que debe cumplir una u otra, ¿no? Tengo información recogida que cumple una u otra descripción, por ello está en el nivel 0, perdón, por ello está en le brindo puntaje 0. Bien, entonces es importante tener claro los conectores que se usan en estas descripciones para luego poder otorgarle el puntaje que le corresponde al postulante. Entonces vayamos a revisar el puntaje, los puntajes y las descripciones para este criterio reflexión sobre la práctica pedagógica que corresponde al aspecto 2. Bien, compromiso del postulante con su profesión docente. A ver, se le otorga entonces puntaje 3 al postulante cuando describe 3 fortalezas identificadas en su práctica pedagógica, ¿no? Y este postulante explica cómo éstas le van a permitir mediar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y aquí está el conector I, quiere decir que tiene que cumplir también esta otra descripción que está en rojo, ¿no? Se exige que se le brinda puntaje 3 al postulante cuando describe dos aspectos por mejorar identificados en su práctica pedagógica y explica cómo el trabajar en ellos aportaría en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Bien, entonces aquí, para otorgarle puntaje 3 al postulante, este debe cumplir con ambas descripciones. Aquí está el conector I. Bien, vayamos entonces al puntaje 2, ¿no? Que corresponde a este primer criterio del segundo aspecto. Se le brinda puntaje 2 al postulante cuando el postulante describe dos fortalezas identificadas en su práctica pedagógica y explica cómo éstas le permiten mediar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y también debe cumplir esta otra descripción que está en rojo, ¿no? Que el postulante pues describa dos aspectos por mejorar identificadas en su práctica pedagógica y explica cómo el trabajar en ellos aportaría en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Bien, entonces aquí también observamos, se le otorga puntaje 2 al postulante cuando cumple ambas descripciones porque aquí está el conector I. Vayamos entonces a mencionar cuando se le otorga puntaje 1 al postulante. Bien, a ver, se le brinda puntaje 1 al postulante cuando describe una fortaleza identificada en su práctica pedagógica y explica cómo ésta le permite mediar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y también
Describe un aspecto por mejorar, identificado en su práctica pedagógica y explica cómo el trabajar en este aspecto aportaría en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Como observamos, se le brinda puntaje 1 al postulante porque debe cumplir una u otra descripción. Bien, aquí está el conector I. Vayamos al puntaje 0, se le brinda puntaje 0 al postulante cuando no describe, ¿no?, las fortalezas identificadas en su práctica pedagógica o describe una o más fortalezas identificadas en su práctica pedagógica, pero no explica cómo éstas le permiten mediar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. O no describe los aspectos por mejorar identificados en su práctica pedagógica o describe uno o más aspectos por mejorar identificados en su práctica pedagógica, pero no explica cómo el trabajar en ellos aportaría en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Bien, entonces, ya hemos identificado entonces los puntajes, ¿no? Primero el criterio que está aquí, están los puntajes, las descripciones para cada puntaje. Bien, observemos que cada puntaje vayamos a ver un poquito más a detalle este cuadro de calificación para el criterio reflexión sobre la práctica pedagógica. Observamos que se le brinda puntaje 3 al postulante cuando describe 3 fortalezas, ¿no?, que ha identificado en su práctica pedagógica y explica cómo éstas le van a permitir mediar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y también describe 2 aspectos por mejorar identificados en su práctica pedagógica y explica cómo el trabajar con ellos aportaría en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Veamos que el puntaje 2 es menos exigente, ¿no? Es menos exigente. Aquí se describe, se le brinda puntaje 2 al postulante porque describe 2 fortalezas, a diferencia de el puntaje 3, ¿no? Aquí menciona las aquí el postulante escribe 3 fortalezas, ¿no? Y aquí en el puntaje 2, pues, solo 2 fortalezas, identificadas también en su práctica pedagógica y explica cómo éstas le permiten mediar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y también, pues, describe 2 aspectos por mejorar aquí en el puntaje 2, identificados en su práctica pedagógica y explica cómo el trabajar en ellos aportaría en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, aquí la diferencia está en el texto que está en celeste, ¿no? En el puntaje 3, el postulante pues describe 3 fortalezas identificadas, a diferencia del puntaje 2, donde solo describe 2 fortalezas. Bien, el texto que está en rojo menciona lo mismo, es la misma descripción. Como vemos, la diferencia está en el texto en puntaje, perdón, en el texto en puntaje azul, ¿no?, que es la primera descripción. Bien, entonces, hemos culminado con este criterio 1. Vayamos al siguiente criterio del segundo aspecto. Bien, tenemos aquí el criterio 2, que corresponde al interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Bien. Este criterio 2 evalúa si el postulante muestra disposición, ¿no? Muestra disposición a la mejora continua de su práctica pedagógica mediante la participación en actividades formativas orientadas a atender sus necesidades de aprendizaje profesional. Ahora, vamos a revisar nuevamente juntos el puntaje, este cuadro de calificación, ¿no?, donde está el puntaje que se le brinda al postulante en este criterio una vez que el comité de evaluación cuenta con la información recogida en la entrevista, ¿de acuerdo? Digamos, esta revisión para poder otorgar el puntaje al postulante se hace una vez que nosotros ya recogemos información de la entrevista, ¿bien? Como observamos, este criterio va del puntaje 0 al puntaje 2, ¿no? Tiene del 0 al 2, como ya lo habíamos mencionado, las descripciones están en diferente color para poder identificarlas y también observamos pues los conectores, ¿no? Tenemos el conector I, ¿no?, el que señala que el postulante debe demostrar todo lo exigido en ese criterio, y el conector O, que te pide que cumpla uno u otro, ¿de acuerdo? Entonces, por último, para lograr una mejor comprensión, pues, de estos atributos, lo que vamos a hacer es leer juntos el cuadro de calificación.
Bien, e identificar pues estas descripciones que están en diferente color. Bien, entonces aquí está el criterio se llama interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Bien, aquí tenemos el puntaje y tenemos las descripciones. A ver, el puntaje 2, bien, se le otorga puntaje 2 al postulante cuando éste menciona las dos últimas acciones de desarrollo profesional en las que haya participado o se encuentre participando, ¿no? Y explica cómo éstas atienden a sus necesidades de aprendizaje profesional. Bien, se le otorga puntaje 2 al postulante en esta situación. Bien, ahora se le otorga puntaje 1 al postulante cuando menciona la última acción de desarrollo profesional en la que haya participado o se encuentre participando y explica cómo ésta atiende a sus necesidades de aprendizaje profesional identificadas. Bien, entonces, o, miren, aquí está el conector o, es decir, que el postulante cumple una u otra descripción, ¿ya? O el postulante menciona las dos últimas acciones de desarrollo profesional en las que haya participado o se encuentre participando, pero solo explica cómo una de ellas atiende a sus necesidades de aprendizaje profesional identificadas. Bien, ahora se le otorga puntaje 0 al postulante cuando no menciona acciones de desarrollo profesional en las que haya participado o se encuentre participando, o, aquí está el conector o, significa que tiene que cumplir una u otra descripción, ¿no? O el postulante menciona una o más acciones de desarrollo profesional en las que haya participado o se encuentre participando, pero no explica cómo éstas atienden a sus necesidades de aprendizaje profesional identificadas. Bien, entonces ya hemos revisado los cuadros de calificación de cada uno de los criterios que corresponden a cada uno de los aspectos. Recordemos que son dos aspectos, ¿no? El aspecto el aspecto 1 tiene dos criterios y el segundo aspecto también tiene dos criterios, ¿no? Todo ello luego vamos a conocer pues las preguntas que se realizan para cada uno de los criterios, ¿no? Que va a recoger información importante y me van a ayudar a identificar, ¿no? Esta información que recoja en las descripciones que están en estos cuadros de calificación. Bien, ¿no? El aspecto 2, las preguntas orientadoras del aspecto 2, compromiso del postulante con su profesión docente. Entonces, el criterio uno es reflexión sobre la práctica pedagógica. ¿Qué valora este criterio? Se valora pues si el postulante realiza procesos reflexivos sobre su práctica pedagógica que le permiten identificar tanto sus fortalezas como sus oportunidades de mejora. Y si puede dar cuenta de cómo éstas influyen en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Como podemos observar aquí, en este criterio tenemos 3 atributos y para cada uno de ellos hay preguntas, ¿no? Entonces, bienvenidos, profesores y profesoras, al video instructivo que le brindará orientaciones para registrar el formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional. Recuerde revisar lo dispuesto en la norma técnica del concurso. ¿De qué manera estas accede al aplicativo desde la web del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2024. Digite el número de su documento de identidad, su contraseña y el código de la imagen que corresponda. Haga clic en ingresar. Seguidamente visualizará la información de su grupo de inscripción y los 6 pasos que debe realizar para completar el registro. En el primer paso, se le consulta si cumple con los requisitos generales del concurso. Para responder, revise detenidamente las precisiones sobre el título de profesor o de licenciado en educación, los requisitos de los grupos de inscripción y la tabla de especialidades similares. Si responde que sí, seleccione el tipo de requisito y escriba la mención, especialidad y o formación que figure en su título. Luego, responda a la pregunta sobre dónde estudió y complete la información que se requiere. Haga clic en agregar para continuar. Mejorar esas dificultades que él ha identificado. Ahora indique si cuenta con el original de la declaración jurada debidamente firmada en el que declara cumplir con los requisitos generales. Recuerde que si no cumple con alguno de los requisitos, no puede generar el formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional.
Haga clic en Siguiente. El aplicativo le indicará que los datos se guardaron correctamente. Haga clic en Aceptar. Te orientan el proceso. En el segundo proceso de paso, se le aprendizaje consulta de si los tiene derecho a estudiantes, recibir alguna de las bonificaciones contempladas en el del grupo de concurso. inscripción, Lea atentamente y responda según le corresponda. de conseguirlo, de qué manera aportaría. Haga clic en Entonces, Siguiente. El aplicativo le Con indicará ello, que los datos vamos se a tener guardaron información correctamente. para el Haga otro clic en punto, es Aceptar. que para el otro En el atributo tercer se paso, puede se le dar cuenta consulta cómo por su estas formación influyen académica y en la profesional. mediación del Responda aprendizaje sí o de no los a cada una de las preguntas y complete el detalle que se requiera. Considere que algunos documentos deben Ahora vamos cumplir a con un periodo de ver término o emisión que se las detalla al preguntas pie de cada orientadoras, pregunta. ¿no?, del criterio 2, ¿no?, del aspecto compromiso del postulante con su profesión docente. Haga clic en Siguiente. El aplicativo le criterio indicará es que los datos se interés guardaron por participar correctamente. Haga en clic en acciones Aceptar. de desarrollo profesional. En el cuarto Este paso, se le criterio consulta sobre los valora reconocimientos si el con los que postulante cuenta. muestra Responda sí o no a disposición cada para una de las mejorar preguntas. continuo Tenga de su presente práctica que la pedagógica. documentación para acreditar los Registro reconocimientos debe mediante ser la emitida por las participación entidades en detalladas. actividades formativas Haga clic en orientadas Siguiente. a El atender sus aplicativo le indicará que los necesidades de datos se aprendizaje guardaron correctamente. profesional. Haga clic en Aceptar. Preguntas para recoger En el quinto información paso, que nos se le permita consulta valorar sobre su este experiencia criterio. laboral. Las Si tenemos responde aquí. que sí, Vamos a en cada observar pregunta este se le criterio requiere tiene dos información atributos adicional que debe marcados con registrar colores. según corresponda. Entonces, Revise estas primeras dos detenidamente las preguntas nos van condiciones a y dar documentos información que se señalan para valorar completar su este información. criterio, ¿no? La participación Primero, en registre la actividades. fecha de la constancia de egresado Entonces, o la de su primera grado de pregunta es, bachiller de la ¿ha institución de participado formación recientemente docente. o se encuentra Recuerde que su participando experiencia en laboral acciones de se desarrollo contabilizará profesional, a partir del documento de la capacitaciones, institución de diplomados, formación docente más especializaciones, antiguo que posea talleres, y estudios de presente ante el posgrado, comité de entre otros? evaluación? Luego, registre el número de años que tiene Veamos la como respuesta experiencia del laboral en postulante instituciones y educativas preguntamos EIB en o cuáles. ubicadas en zona de frontera, rural o BRAEM como Con esta profesor. información vamos a poder Servicios o programas de educación básica Luego o vamos educación a técnico-productiva la siguiente con pregunta jornada para igual o mayor a el 12 horas otro atributo que es pedagógicas. atender sus O como necesidades profesor de coordinador de aprendizaje. PRONOEI con ¿Qué jornada de necesidades de 40 horas aprendizaje pedagógicas. profesional atienden estas Finalmente, acciones de desarrollo? señale el número de Es decir, años que tiene las como acciones de experiencia desarrollo laboral profesional que como está haciendo profesor el en postulante, instituciones ¿qué educativas, necesidades servicios o atiende? programas de ¿Qué educación necesidades de básica su o aprendizaje educación profesional? técnico-productiva con Y cómo jornada estas igual o mayor acciones a 12 horas atienden pedagógicas, estas o como necesidades profesor de coordinador de aprendizaje. PRONOEI con jornada de ¿Ok? 40 horas Así. pedagógicas. Con la información Recuerde que que los recojamos años de con esta experiencia pregunta, laboral vamos que a acredite en valorar el rubro el siguiente 3.1 atributo, respecto a el instituciones educativas EIB o ubicadas en Aquí zona de tenemos frontera, rural las o BRAEM, orientadoras que ustedes también puede tienen considerarlos en la el día de hoy. acreditación Ustedes de su tienen experiencia laboral acceso a ellos del rubro en el 3.2. para el comité Tome en de cuenta que evaluación. para acreditar